Ok, estamos aquí. Ahora vamos a hablar sobre el tiempo de la ley. El tiempo de la ley comenzó con Moisés, ¿sí? Cuando Moisés fue utilizado por Dios para liberar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel de Egipto, y los llevó al desierto, ¿verdad? Por ordenanza del Señor. Ok, hubo un momento en donde Moisés tenía conversaciones con Dios en un monte sagrado y Dios ahí le daba las órdenes, ¿verdad? Cuando todavía era su pueblo. O sea, Dios estaba a cargo de la liberación, le usaba a Moisés, sí, pero hubo un momento donde el pueblo ya no quiso seguir a Moisés ni quería saber de Dios. Empezaron a hacer sus propios dioses, sus propias leyes. Entonces, la ley que al principio estaba siendo forjada por el dedo de Dios mismo, dice la palabra, una vez que se terminó esa ley, ¿verdad? En unas tablillas que eran hechas por la mano, por el dedo de Dios, cuando Dios habla con Moisés le dice, ve y baja y mira a tu pueblo. O sea, en ese momento ya Dios ya no lo llama mi pueblo, sino llama, ve a ver tu pueblo, Moisés. Entonces Moisés desciende con las tablillas que los dedos de Dios hicieron, que no son los mandamientos que conocemos. Nadie sabe qué decía ahí. Entonces llega el momento donde baja Moisés y ve la multitud totalmente desenfocada de Dios, ¿verdad? Empieza a ver acá, por un lado los que confían en Moisés, por el otro lado los que confiaban en una cierta gente que generaba alboroto y como cabecilla estaba Corec. Entonces de repente hubo un conflicto, se empezaron a matar, se empezaron a robar, empezaron a hacer muchísimas cosas que no se debía hacer. Y de repente se quedó decepcionado Moisés, agarró las tablillas y las rompió, ¿verdad? Las partió. Entonces, en ese momento, según lo que él estaba viendo, él volvió a hacer nuevas tablillas. Y con lo que estaba viendo, primero luego que ellos hicieron un dios segundo, un dios que en ese entonces estaban ellos en la constelación de Taurus. Entonces hicieron una vaca, un becerro con cuernos, ¿verdad? Justamente por el dios Taurus, de los que los egipcios servían, ¿verdad? Ellos querían traer la cultura de egipcio dentro de lo que era el pueblo de Dios. Entonces Dios por eso le desechó como pueblo nuevamente y le entregó a Moisés ese cargo. Entonces Moisés empezó a hacer las leyes, no matarás, no robarás, amarás a tu Dios, el que es el primero, y el segundo, amarás a tu prójimo, todo eso. ¿Por qué? Porque es lo primero que él vio, ¿verdad? Al descender vio que había un becerro, que ellos hicieron de todo el oro que tenían, y también empezaron a matarse entre ellos, mentirse, robar, hacer un desastre. Entonces esas fueron las leyes que empezaron a crear, que él mismo creó con sus manos, ¿verdad? Moisés, las tablillas nuevas. Y esas tablillas fueron injertadas, o sea, metidas en una caja grande que se llama, en realidad se llama Arca del Pacto, Arca de la Alianza, Tabernáculo, y es simbolizada la presencia de Dios en la tierra. O sea, cada vez que la gente corrompía estas leyes, tenía que cumplir la ley. ¿Cuál era la ley? Las leyes eran todas esas. En realidad hoy 616 leyes hay, ¿verdad? Para los judíos, ¿verdad? Pero en ese entonces había unas leyes que si vos faltaba a ellas de repente, tenías que realizar un ritual. Eso vamos a hablar en otro momento de lo que era el ritual del tiempo de la ley, que es otra cosa. Pero ellos tenían que obedecer a esas leyes, o si no, si pecaban, vamos a decir así, contra esas leyes, contra la ley de Moisés, por eso se dice así la ley de Moisés, porque ya no es más la ley de Dios. Entonces, ellos deberían hacer un sacrificio. Si no hacían el sacrificio, perderían la vida. Entonces ellos llevaban un sacrificio, un cordero puro en sus espaldas, llevaban y hacían un holocausto, que significa un sacrificio, para transferir la muerte que me tocaba, por decirlo así, que le tocaba a la persona al inocente animal. Entonces ese es el tiempo de la ley. Y ese tiempo transcurrió desde Moisés, desde que Moisés escribió esas tablillas y se empezaron a cumplir hasta el tiempo en que Jesucristo vino a la tierra y empezó a habitar entre los hombres. Por eso muchas veces vas a escuchar que Jesucristo le decía a ellos, ¿verdad?, sobre la ley de Moisés, sobre la ley de los profetas, porque también después de Moisés venían profetas que intentaban cumplir la ley, ¿verdad? Pero nadie era apto para cumplir la ley. Entonces sí o sí éramos pecadores.
¿Te gusta el video? Seguimos con la siguiente tiempo en el próximo video. Dios te bendiga.